La inteligencia artificial ha sido una de las grandes estrellas de Hollywood, representada como amiga, villana y a veces como el futuro mismo de la humanidad. Pero, ¿qué hay de real en estas historias? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante para explorar cómo el cine ha moldeado nuestra visión de la IA. Abróchense los cinturones, porque vamos a separar los mitos de las realidades. Nuestra fascinación por las máquinas inteligentes no es nueva. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con crear seres que puedan pensar y actuar por sí mismos. Desde los mitos griegos sobre autómatas hasta los ingenios mecánicos del Renacimiento, la humanidad siempre ha soñado con crear seres artificiales. Los antiguos griegos imaginaban estatuas que cobraban vida, mientras que los inventores del Renacimiento diseñaban complejas máquinas que imitaban la vida. En 1927, la película Muda Metrópolis nos presentó a María, un robot humanoide que se convertía en un símbolo de la lucha de clases. Esta obra maestra del cine no solo nos mostró un futuro distópico, sino que también planteó preguntas profundas sobre la relación entre humanos y máquinas. Esta película marcó un hito, pues por primera vez se mostraba en pantalla un robot con apariencia humana. María no solo era una máquina, sino una figura que reflejaba las tensiones sociales y económicas de su tiempo. Unas décadas después, en 1968, 2001, Odisea en el espacio nos dejó a HAL 900, una supercomputadora con una voz calmada y aterradora. HAL no tenía forma humana, pero su presencia era igualmente inquietante. HAL 900 se convirtió en un ícono de la cultura pop y en una representación de los peligros potenciales de la IA fuera de control. Su voz serena y lógica contrastaba con sus acciones, creando una sensación de desconfianza y temor. Películas como Blade Runner de 1982 exploraron la complejidad de la inteligencia artificial, planteando preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad. Los replicantes de Blade Runner no solo eran máquinas, sino seres con emociones y deseos propios. Con el tiempo, a medida que la tecnología avanzaba, las historias sobre IA en el cine también evolucionaron. Las representaciones de la IA se volvieron más sofisticadas, reflejando los avances en la tecnología real y nuestras crecientes preocupaciones éticas. Las narrativas se volvieron más complejas, reflejando no solo nuestros miedos, sino también nuestras esperanzas. Las películas comenzaron a explorar no solo los peligros, sino también las posibilidades positivas de la IA. ¿Crees que las películas antiguas sobre IA reflejan el temor de su época? ¿O tal vez eran una forma de expresar nuestras aspiraciones y sueños sobre el futuro? La historia del cine de IA es, en muchos sentidos, la historia de nuestra relación con la tecnología. El cine, con su capacidad de transportarnos a mundos imaginarios, nos ofrece una ventana a lo imposible y lo fantástico. A menudo juega con nuestra percepción de la realidad, mezclando lo real con lo ficticio de manera magistral. Y cuando se trata de la inteligencia artificial, Hollywood no ha escatimado en efectos especiales ni en argumentos desbordantes. Las películas nos muestran mundos donde las máquinas piensan, sienten y, a veces, se rebelan. Uno de los mitos más recurrentes es el de las IA con emociones y conciencia. Estas representaciones nos hacen cuestionar la línea entre lo humano y lo artificial. En la película Her de 2013, el protagonista desarrolla una relación romántica con Samantha, un sistema operativo con una voz seductora. La película explora la soledad y la conexión en la era digital. Si bien la película nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la tecnología, es importante recordar que las IA actuales no sienten ni piensan como nosotros. Son herramientas avanzadas, pero carecen de emociones genuinas. Otro mito es el de las IA que se rebelan contra sus creadores y buscan dominar a la humanidad. Este tema ha sido recurrente en la ciencia ficción. Terminator de 1984 y The Matrix de 1999 son ejemplos emblemáticos de este temor. Estas películas han dejado una marca indeleble en nuestra cultura. Aunque la IA presenta desafíos éticos y técnicos, las limitaciones actuales de la tecnología hacen que este escenario apocalíptico sea altamente improbable. La realidad es mucho más mundana y controlada, y finalmente llegamos al mito de la superioridad absoluta de la IA. La idea de que las máquinas puedan superar a los humanos en todos los aspectos es fascinante, pero aún estamos lejos de esa realidad. Aunque las IA pueden superar a los humanos en tareas específicas, aún dependen completamente de nosotros para su creación, entrenamiento y programación.
La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero sigue siendo una creación humana. El cine no es solo entretenimiento, es un espejo que refleja nuestras ansiedades y aspiraciones. Series como Black Mirror han explorado las consecuencias negativas de la tecnología en nuestras vidas, mostrando escenarios distópicos. Estas historias, aunque extremas, nos invitan a reflexionar sobre los límites éticos de la tecnología. Por otro lado, también existen películas que presentan una visión más optimista de la IA, mostrando su potencial para mejorar nuestras vidas. En Big Hero 6, Baymax, un robot médico inflable, se convierte en el mejor amigo del protagonista. Es importante recordar que la IA no es buena ni mala por sí misma, todo depende de cómo decidamos utilizarla. El cine puede ayudarnos a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que presenta esta tecnología. ¿Crees que las películas nos ayudan a entender mejor la IA o solo generan más temor? Hemos viajado a través del tiempo, desde los primeros robots en el cine hasta las complejas IA de la actualidad. Hemos desmantelado mitos y hemos analizado cómo la ficción influye en nuestra percepción de esta tecnología. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? La IA está transformando nuestro mundo a una velocidad vertiginosa. Desde los asistentes virtuales en nuestros teléfonos hasta los algoritmos que nos recomiendan productos, la IA ya forma parte de nuestra vida cotidiana. En el futuro, la IA tendrá un impacto aún mayor en áreas como la medicina, la educación, el transporte y el medio ambiente. Imaginen un mundo donde los médicos utilizan la IA para diagnosticar enfermedades con mayor precisión, donde los estudiantes tienen acceso a experiencias de aprendizaje personalizadas. Pero con gran poder viene una gran responsabilidad. Es fundamental que nos aseguremos de que la IA se desarrolle y se utilice de manera ética y responsable. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de la IA en el cine. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la inteligencia artificial ha influido en la industria cinematográfica, desde la creación de efectos especiales hasta la generación de guiones y personajes. Desde los clásicos atemporales hasta las producciones más recientes, hemos visto cómo el séptimo arte ha reflejado nuestros miedos, esperanzas y expectativas sobre el potencial de la inteligencia artificial. Las películas no solo nos entretienen, sino que también nos hacen reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Pero la IA no es solo cosa de películas, es una realidad que está transformando nuestro mundo a pasos agigantados. En nuestras ciudades, en nuestras fábricas y en nuestros hogares, la inteligencia artificial está presente, mejorando procesos y facilitando tareas cotidianas. Cada vez que interactuamos con un asistente virtual, ya sea para preguntar por el clima o para organizar nuestra agenda, utilizamos una aplicación de navegación para encontrar la mejor ruta a nuestro destino, o vemos una película recomendada por un algoritmo que entiende nuestros gustos y preferencias, estamos experimentando la IA en acción. Esta tecnología está integrada en muchos aspectos de nuestra vida diaria, a menudo sin que nos demos cuenta. Y a medida que esta tecnología siga evolucionando, veremos aún más innovaciones que cambiarán la forma en que vivimos y trabajamos. Tendremos la oportunidad de moldearla y utilizarla para crear un futuro mejor para todos. La colaboración entre científicos, ingenieros y la sociedad en general será clave para asegurar que la IA se desarrolle de manera ética y beneficiosa. Como dijo el gran Carl Sagan, somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Esta frase nos recuerda la importancia de la curiosidad y el conocimiento en nuestra evolución. Y ahora con la IA tenemos la oportunidad de extender nuestra capacidad de conocimiento y comprensión del universo y de nosotros mismos. La inteligencia artificial nos ofrece nuevas herramientas para explorar lo desconocido y para mejorar nuestra calidad de vida en formas que apenas estamos comenzando a imaginar. Al igual que las estrellas que brillan en la inmensidad del cosmos, la inteligencia artificial tiene el potencial de iluminar nuestro camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Pero al igual que con la exploración espacial, debemos avanzar con cautela, responsabilidad y una profunda comprensión de los desafíos y las oportunidades que se nos presentan. El cine nos ha mostrado una amplia gama de futuros posibles, algunos utópicos, otros distópicos.
La decisión de qué camino tomar está en nuestras manos. Depende de nosotros como sociedad asegurarnos de que la IA se utilice para el bien común. ¿Crees que la IA será más como en Her o como en Terminator? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal Araña GameTech para más contenido como este.